Hola a todos, hoy vamos a hablar de los métodos anticonceptivos. Se define anticonceptivo como cualquier método práctica para evitar el embarazo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los anticonceptivos también nos protegen contra las enfermedades de transmisión sexual o ETS. Además de tener otros beneficios como la regulación del ciclo menstrual, el tratamiento del acné o la prevención del cáncer. Hay un montón de métodos anticonceptivos y en este vídeo vamos a hablar de los más importantes. Vamos a empezar por los métodos de barrera. El más conocido de este grupo es el preservativo masculino. Es una cubierta de látex que atrapa los espermatozoides en su interior. Además, son los que mejor protegen contra las ETS, como por ejemplo el VIH. También son muy fáciles de utilizar. Se desenrollan sobre el pene en erección antes de que haya habido penetración. Tras la eyaculación, se debe retirar el pene sujetando el preservativo para evitar que se salga. No se deben guardar en los bolsillos, en la cartera o en el coche, debido a que la temperatura puede romperlos. Siempre se deberá comprobar la fecha de caducidad antes de utilizarlos y evitar abrirlo con los dientes. Después de utilizarlo hay que comprobar si no se ha roto. Si se ha roto o se ha quedado en el interior de la vagina, habrá que recurrir a la píldora del día después. Son baratos y fáciles de usar. Y si eres alérgico al látex, los hay de poliuretano. Te protegen frente a las ETS y también previenen el embarazo, así que no hay ninguna excusa para no utilizarlos. Ahora vamos a hablar del preservativo femenino. Es igual que el masculino, solo que en vez de recubrir el pene, recubre la vagina. También protege frente a ETS y previene el embarazo. Se utiliza doblando el anillo del extremo cerrado, introduciéndolo en la vagina como si fuera un tampón. Después, con ayuda de tu dedo índice, te lo introducirás hasta el fondo de la vagina. Deberá quedar de tal forma de que el anillo externo recubra tu vulva. Para extraerlo, habrá que girarlo y tirar. Los preservativos femeninos son un poco más caros que los masculinos, pero son la mejor opción en caso de que tu chico no quiera protegerse. Es importante tener en cuenta que usando ambos preservativos a la vez no vamos a protegernos más, sino todo lo contrario, porque de la fricción podrían romperse. El último de los métodos de barrera es el diafragma. El diafragma es una cubierta de látex y silicona que se introduce en la vagina y recubre el cuello del útero. Impide el paso de los espermatozoides, pero no los protege sobre las ITS. Por otro lado, el diafragma debe usarse siempre con espermicida y además necesita receta médica. Y si queremos que nos proteja también de las ETS, habrá que utilizarlo en combinación con el preservativo. Tiene la ventaja de que no es de un solo uso y habrá que reemplazarlo cada 2 años. Y para mantenerlo en buen estado será suficiente con lavarlo con agua y jabón. Además, no podremos tenerlo colocado más de 24 horas por alto riesgo de infección. No es el método más indicado si no tienes pareja estable. En resumen, tenemos 3 métodos de barrera: preservativo masculino, femenino y diafragma. También hay otro tipo de métodos como los hormonales, por ejemplo, la píldora. Está compuesta por 2 hormonas que son muy similares a las de nuestro organismo. Existen muchos tipos de píldoras y tu médico te indicará la más adecuada para ti. Si se utiliza bien, su eficacia se acerca al 100%. Para garantizar su buen funcionamiento deberás de tomarte una pastilla todos los días a la misma hora. La píldora no es un anticonceptivo permanente, así que cuando dejes de tomarla, volverás a ser fértil. Además hay que tener en cuenta que durante el primer mes que empieces el tratamiento, aún podrás quedarte embarazada. Como son hormonas, deberás llevar un control estricto por tu médico. La píldora además tiene otros beneficios: regulación del ciclo menstrual y la prevención de otros tipos de cánceres como el del endometrio y el de ovario. El problema, que no te protege frente a ETS. La píldora del día después es un método de emergencia que no se deberá utilizar de manera sistemática. Solo se utilizará si el anticonceptivo no funciona o si no se ha utilizado. Su efecto disminuye con el tiempo, así que tómatela cuanto antes y no pasada las 72 horas. Tras utilizar la píldora, lo normal es que la menstruación se produzca a la fecha esperada, por lo que si tienes más de 7 días de retraso, acude a la farmacia más cercana a hacerte una prueba de embarazo. Existen otros métodos, como el anillo vaginal, los implantes, los inyectables o el parche transdérmico. Además, existen otros que no son fiables y por tanto no recomendamos, por ejemplo la temperatura, el calendario o el moco cervical. Tampoco la esponja, el espermicida y el coitus interruptus.